Museo Glenstone, Paul Celan, El Meridiano. Discurso a propósito de la concesión del premio George Buchner, Darmstadt, 22 de octubre de 1960. Traducción, Pablo Oyarzún Robles. Señoras y señores, el arte es, ustedes lo recuerdan, un ser de marioneta, yámbico, pentápodo, y esta propiedad está refrendada también mitológicamente por la alusión a Pigmalión y su criatura, falto de hijos. Bajo tal especie, constituye el objeto de una conversación que tiene lugar en un cuarto, no, pues, en la conserjería, una conversación, que esto lo barruntamos, podría ser proseguida sin fin si nada interviniese. Pero algo interviene. El arte viene otra vez en otro poema de George Buchner, en el Wojciech, entre otras anónima gente, y, si se me permite llevar por esta senda una expresión de Moritz Heimann, acuñada a propósito de la muerte de Danton, bajo una todavía más lívida luz de tormenta. El mismo arte vuelve, también en este tiempo enteramente otro, a aparecer abiertamente, presentado por un pregonero de feria, ya no referible, como durante aquella conversación, a la ardiente, bullente y radiante creación, sino al lado de la criatura y de la nada que lleva puesta esa criatura. El arte aparece esta vez en figura simiesca, pero es al mismo, al punto lo hemos reconocido por su casaca y sus calzas. Y viene también el arte con un tercer poema de Buchner a nosotros, con Leoncio y Lena. Aquí ya no se puede reconocer tiempo ni iluminación, pues estamos en fuga hacia el paraíso. Todos los relojes y calendarios deben ser prontamente destrozados o bien prohibidos. Pero poco antes son exhibidas dos personas de ambos sexos, dos autómatas famosos en todo el mundo han llegado, y un hombre que a propósito de sí mismo proclama que él es acaso el tercero y más notable de ambos. Nos insta, en tono estridente, a admirar lo que tenemos ante los ojos. Nada más que arte y mecanismo, nada más que cubierta de cartón y relojería. El arte aparece aquí con mayor cortejo que hasta ahora, pero, y salta a la vista, está entre sus similares, es el mismo arte, el arte que ya conocemos. Valerio, ese es solo otro nombre para el pregonero. El arte, señoras y señores, es también, con todo lo que le pertenece y lo que habrá de añadírsele, un problema, y uno, como se ve, susceptible de transformación, de vida tenaz y prolongada, es decir, eterna. Un problema que permite a un mortal, Camille, y a uno que solo puede ser comprendido a partir de su muerte, Danton, hilvanar palabras y palabras unas tras otras. Del arte se puede hablar con fácil abundancia, pero cuando se habla del arte, nunca falta alguien que esté presente y en verdad no escucha. De manera más exacta, alguien que escucha y aguza el oído y observa y luego no sabe de qué se hablaba, pero que escucha al que habla, que lo ve hablar, que ha percibido habla y figura, y también, a la vez, quien podría aquí, en el dominio de este poema, ponerlo en duda. Y también, a la vez, aliento, es decir, dirección y destino. Esa es, ustedes lo saben desde hace rato, pues ella, que tantas veces es citada y no por azar, viene a ustedes con cada nuevo año, esa es Lucille. Lo que ha intervenido durante la conversación se abre paso sin miramientos. Llega con nosotros a la Plaza de la Revolución. Arriban las caretas y se detienen. Los pasajeros están allí, en número total. Danton, Camille, los otros. Todos ellos aquí también tienen palabras, palabras ricas en arte, que profieren persuasivamente. Buchner solo necesita aquí citar de vez en vez. Se habla de ir juntos a la muerte. Fabre hasta quisiera morir doblemente. Cada uno está a la altura. Solo un par de voces, algunas anónimas, voces,
encuentran que todo esto ya sucedió una vez y es aburrido. Y aquí, donde todo toca a su fin, en los largos instantes en que Camille, no, él no, no él mismo, sino uno que ha llegado en la carreta, en que este Camille muere teatralmente, casi querría decir uno, jámbicamente, una muerte que solo 12 escenas después, por una palabra ajena a él, y que le es tan próxima, podemos sentir como la suya, cuando alrededor de Camille el patos y la sentenciosidad afirman el triunfo del muñeco y los hilos. Allí está Lucille, la ciega para el arte, la misma Lucille, para quien el lenguaje tiene algo personal y perceptible, una vez más, con su repentino «Viva el Rey». Después de todas las palabras habladas en la tribuna, es el cadalso. ¿Qué palabra? Es la contrapalabra, es la palabra que rompe el hilo, la palabra que ya no se inclina ante los mirones y los caballitos de gala de la historia. Es un acto de libertad, es un paso. Por cierto, se lo escucha, y puede que esto no sea ninguna casualidad, en vista de lo que ahora, hoy, por tanto, oso decir sobre ello. Se lo escucha, de buenas a primeras, como una convicta adhesión al ancien régime. Pero aquí no se honra. Permítanme ustedes destacar esto expresamente a uno que creció también con los escritos de Piotr Kropotkin y Gustav Landauer. Aquí no se rinde homenaje a ninguna monarquía y a ningún ayer que merezca ser conservado. Se rinde homenaje aquí a la majestad de lo absurdo que da testimonio de la presencia de lo humano. Esto, señoras y señores, no tiene ningún nombre fijo de una vez por todas, pero creo que es la poesía. Ah, el arte. Me quedé suspendido, ya lo ven ustedes, de esta frase de Camille. Se puede, estoy enteramente consciente de ello, leer esta frase de una manera u otra. Se le puede poner diversos acentos, el agudo de hoy, el grave de lo histórico, también de lo histórico literario, el circunflejo, signo extensivo de lo eterno. Pongo, no me queda otra elección, pongo el agudo. El arte, ah, el arte. Este posee, junto a su capacidad de transformación, también el don de la ubicuidad. También se lo puede volver a encontrar en el Lenz, también aquí, me permito enfatizarlo, tal como en la muerte de Danton, a manera de episodio. En la sobremesa Lenz estaba otra vez de buen humor, se habló de literatura, se hallaba en su dominio. El sentimiento de que todo lo creado posee vida está por encima de esas dos cosas, y es el único criterio en asuntos de arte. Aquí es solamente entresacado dos frases. Mi mala conciencia con respecto al acento grave me prohíbe no llamar la atención de ustedes sobre esto enseguida. Este pasaje tiene, más que todos los otros, relevancia histórico-literaria. Se lo debe saber leer en conjunto con la ya citada conversación en la muerte de Danton. Aquí, la concepción estética de Bruckner encuentra su expresión. Desde aquí se llega, abandonando el fragmento sobre Lenz de Wagner, a Reinhold Lenz, el autor de las observaciones sobre el teatro. Y más allá de este, es decir, del Lenz histórico, aún más lejos, atrás, al literariamente tan pródigo El Arguisez l'Art de Mercier. Este pasaje abre perspectivas. Aquí está el naturalismo. Aquí está anticipado Gerhard Hauptmann. Aquí también han de buscarse y hallarse las raíces sociales y políticas de la poesía de Bruckner. Señoras y señores, el que yo no deje sin mención aquello tranquiliza, en verdad, aunque solo pasajeramente, mi conciencia. Pero también les muestra a ustedes, y con esto intranquiliza mi conciencia de nuevo, les muestra a ustedes que no llego a desembarazarme de algo que parece estar estrechamente relacionado con el arte. Lo busco también aquí, en el Lenz. Me permito llamarles la atención al respecto. Lenz, o sea Bruckner, tiene el arte, palabras muy despreciativas para el idealismo y sus muñecos de madera. Les contrapone, y aquí siguen las inolvidables líneas sobre la vida de lo ínfimo, las palpitaciones, las insinuaciones, la mímica sutilísima apenas perceptible.
les contrapone lo natural y creatúrico, y esta concepción del arte le ilustra a él de la mano de una experiencia. Cuando ayer ascendí, bordeando el valle, vi sentado sobre una piedra a dos muchachas. Una se enlazaba el cabello, la otra la ayudaba, y caía la dorada cabellera, y un rostro grave y pálido, y sin embargo tan joven, y el vestido negro, y la otra afanada tan meticulosamente, los cuadros más bellos, más íntimos de la vieja escuela alemana apenas pueden dar un atisbo de todo eso. Uno quisiera ser a veces una cabeza de medusa para poder convertir en piedra un grupo así y llamar a las gentes. Señoras y señores, atiendan ustedes, por favor. Uno quisiera ser una cabeza de medusa para aferrar lo natural como lo natural por medio del arte. Uno quisiera no significa ahí, aquí, por cierto, yo quisiera. Este es un salirse del humano, un aventurarse fuera en un dominio vuelto hacia lo humano y extrañador. El mismo en que la figura simiesca, los autómatas y por lo tanto hay también el arte, parecen estar en casa. No habla así el Lenz histórico, así habla el Lenz de Büchner. Aquí hemos escuchado la voz de Büchner. El arte preserva para él, también aquí, algo extrañador. Señoras y señores, he puesto el acento agudo. Lo mismo que a mí, no quiero ocultarles a ustedes que he tenido con esta pregunta por el arte y por la poesía, una pregunta entre otras preguntas, que con esta pregunta he tenido que ir a Büchner por propia iniciativa, aunque no a pleno arbitrio, para buscar la suya. Pero ya ven ustedes el tono estridente de Valerio cada vez que hace su aparición el arte, no se ha de pasar por alto. Estas son, y ciertamente la voz de Büchner me impulsa esta conjetura, antiguas y antiquísimas extrañezas. Que hoy me detenga en esto con semejante obstinación está quizá en el aire que tenemos que respirar. ¿No hay acaso, así tengo que preguntar ahora, no hay en George Büchner, en el poeta de la criatura, un cuestionamiento, quizás solo a medias audible, a medias consciente, pero no por ello menos radical, o por eso mismo precisamente radical en el sentido más propio, un cuestionamiento del arte desde esta dirección? Un cuestionamiento al cual tiene que volver toda poesía de hoy si quiere seguir preguntando. En otras palabras, las cuales se saltan algunas cosas. Hemos de partir, como acontece hoy en muchas partes, del arte como de algo dado y que tiene que presuponerse incondicionalmente. Debemos, para expresarlo con toda concreción, pensar, digamos, hasta las últimas consecuencias a Mallarmé ante todo. Me he anticipado, me he adelantado, no lo suficiente, lo sé. Vuelvo al Lenz de Büchner, al episódico diálogo, pues que se mantuvo de sobremesa y en el cual Lenz estuvo de buen humor. Lenz ha hablado largamente, ya sonriente, ya serio, y ahora, después que el diálogo ha terminado, se dice de él, y por lo tanto de aquella que se ocupa de las cuestiones del arte, pero al mismo tiempo también del artista Lenz. Se había olvidado completamente de sí mismo. Pienso en Lucille al leer esto. Leo, él mismo. ¿Quién tiene el arte en la mira y en la mente? Ese. Estoy aquí en la narración sobre Lenz. Ese está olvidado de sí. El arte procura lejanía del yo. El arte exige aquí, en una determinada dirección, una determinada distancia, un determinado camino. ¿Y la poesía? La poesía, ¿qué tiene que andar con todo el camino del arte? Entonces aquí estaría dado efectivamente el camino hacia la cabeza de Medusa y hacia el autómata. No busco ahora una salida, solo sigo preguntando en la misma dirección, y así lo creo, también en la dirección dada por el fragmento de Lenz. Quizá, solo pregunto, quizás camina la poesía,
como el arte, con un yo olvidado de sí, hacia eso ensoñador y ajeno, y se pone. ¿Pero dónde? ¿Pero en qué lugar? ¿Pero con qué? ¿Pero como qué? ¿Otra vez en libertad? Entonces sería el arte el camino que la poesía tendría que recorrer, ni menos ni más. Lo sé, hay otros caminos, más cortos, pero también la poesía se nos adelanta a veces. La poesía, el aussi, brûle nas étapes. Dejo al olvidado de sí, al que se ocupa del arte, al artista. En Lucille creí encontrarme con la poesía, y Lucille percibe el habla como figura y dirección y aliento. Busco también aquí, en este poema de Buchner, lo mismo. Busco a Lenz mismo, lo busco, como persona, busco su figura, por mor del lugar de la poesía, por mor de la deliberación, por mor del paso. El Lenz de Buchner, señoras y señores, quedó como fragmento. Debemos indagar al Lenz histórico para enterarnos de la dirección que tuvo esta existencia. Su existencia era para él una carga necesaria. Así iba viviendo. Aquí se interrumpe la narración. Pero la poesía intenta, como Lucille, ver la figura en su dirección. La poesía se adelanta. Sabemos hacia dónde va viviendo, cómo va viviendo hacia allá. La muerte se lee en una obra parecida en 1909 sobre Jacob Michael Reinhold Lenz. Viene de la pluma de un docente moscovita de nombre M. N. Rosanov. La muerte como redentora no se hizo esperar largamente. En la noche del 23 al 24 de mayo de 1792 fue encontrado Lenz, exánime, en una de las calles de Moscú. Fue sepultado a costas de un noble. Su última morada permaneció desconocida. Así había ido viviendo hacia allá. Él, el verdadero, el Lenz de Buchner, la figura buchneriana, la persona que pudimos percibir en la primera página de la narración, el que anduvo el 20 de enero por la montaña. Él, no el artista ni el que se ocupaba con cuestiones del arte. Él, como un yo. Encontramos tal vez ahora el lugar en que estaba lo ajeno, el lugar en que la persona pudo liberarse, como un yo enajenado. ¿Encontramos un lugar semejante, un semejante paso? Solo se le hacía incómodo a veces no poder andar de cabeza. Este es él, Lenz. Este es, creo yo, él y su paso, él y su viva el rey. Solo se le hacía incómodo a veces no poder andar de cabeza. ¿Quién anda de cabeza, señoras y señores? Quien anda de cabeza tiene al cielo como abismo bajo sí. Señoras y señores, hoy es cosa de todos los días reprocharle a la poesía su oscuridad. Permítanme ustedes, en este sitio, y sin rodeos, pero es que no hay algo aquí que sea abierto abruptamente. Permítanme ustedes citar aquí una sentencia de Pascal, una sentencia que he leído hace algún tiempo en Léon Chestov. Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. Esto es, creo yo, sino la oscuridad congénita, en todo caso la que le sobreviene a la poesía, por mor de un encuentro, desde una lejanía o ajenidad, acaso proyectada por ella misma. Pero tal vez hay, y en una misma y única dirección, dos clases de ajenidad, una al lado de la otra, estrechamente. Lenz, es decir, Buchner, anduvo aquí un paso más que Lucille. Su vive el rey ya no es una palabra, es un enmudecimiento terrible, le corta a él, y a nosotros también, el aliento y la palabra. Poesía. Eso puede significar un cambio de aliento. ¿Quién sabe? Quizá la poesía recorre el camino, también el camino del arte, por mor de un cambio de aliento semejante. Quizás logre ella, puesto que lo ajeno, es decir, el abismo y la cabeza de Medusa, el abismo y los autómatas, parecen estar, sí, en una dirección. Quizá logre ella, aquí, discernir entre ajeno y ajeno,
Tal vez aquí precisamente se atrofie la cabeza de Medusa. Tal vez aquí precisamente fracasen los autómatas. Por este único breve instante, tal vez aquí, con el yo enajenado, liberado aquí y de esta manera, tal vez aquí se libere también un otro. Quizás el poema a partir de allí es el mismo, y puede entonces de este modo, carente de arte, libre de arte, andar sus otros caminos y entonces también los caminos del arte, andarlos una y otra vez. Quizás. Quizás sea lícito decir que en cada poema queda inscrito su 20 de enero. Quizá lo nuevo en los poemas que hoy se escriben sea precisamente esto, que aquí se intenta, de la manera más clara, permanecer en el pensativo recuerdo de tales datas. Pero no trazamos todas las escrituras de nuestros destinos a partir de tales datas. ¿Y hacia qué datas seguimos escribiéndonos? Pero si el poema habla, permanece en el recuerdo pensativo de sus datas, pero habla. Ciertamente, siempre habla únicamente por cuenta de la cosa que le es propia, personalísima. Pero pienso, y este pensamiento apenas puede sostener a ustedes ahora, pienso que desde siempre pertenece a las esperanzas del poema hablar precisamente de este modo también por cuenta de la cosa ajena. No, esta palabra no puede emplearla más. Hablar precisamente de este modo por la cosa de un otro. ¿Quién sabe? Quizá por la cosa de un totalmente otro. Este quién sabe, al que me veo arribar ahora, es lo único que por mi cuenta puedo añadir, también hoy y aquí, a las antiguas esperanzas. Quizás así, tengo que decirme ahora, quizás hasta es pensable un mutuo encuentro de este totalmente otro. Me valgo aquí del socorro de un consabido giro, de un otro no demasiado lejano, un otro muy cercano, pensable siempre y nuevamente. El poema se demora, o porfía en espera, una palabra que ha de ser referida a la criatura en tales pensamientos. Nadie puede decir cuán largamente la pausa de aliento, el esperar y el pensamiento perdurará todavía. Lo célere, que desde siempre estuvo afuera, ha ganado en aceleración. El poema lo sabe, pero se dirige impertérritamente a ese otro, que él piensa como algo alcanzable, algo que ha de ser puesto en libertad, vacante acaso, y a la vez vuelto, digamos, como Lucille, hacia él, hacia el poema. Ciertamente el poema de hoy muestra, y esto tiene que ver, creo yo, pero solo indirectamente, con las dificultades que no han de ser menospreciadas, de la elección de las palabras, con la caída más rápida de la sintaxis y con el sentido más despierto para la elipsis. El poema muestra, esto es inconfundible, una fuerte proclividad al enmudecimiento. Se afirma, permítanme ustedes, después de tantas formulaciones extremas, también esta hora, el poema se afirma en el borde de sí mismo, se llama y se trae de vuelta para poder persistir incesantemente desde su ya no más a su siempre todavía. Pero este siempre todavía del poema solo puede ser un hablar, no por tanto lenguaje a secas, y tampoco es presumible correspondencia basada en la palabra, sino habla actualizada, puesta en libertad bajo el signo de una individuación ciertamente radical, pero que permanece advertida al mismo tiempo de los límites que le están trazados por el lenguaje, de las posibilidades que le están abiertas por el lenguaje. Pero este siempre todavía del poema solo puede encontrarse en el poema del que no olvida que habla bajo el ángulo de inclinación de su existir, el ángulo de inclinación de su creaturidad. Entonces el poema sería, todavía más nítidamente que hasta ahora, lenguaje vuelto figura de un individuo solo y en su ser más íntimo, presente y presencia. El poema es solitario y está en camino. Quien lo escribe le permanece entregado.
Pero ¿no está el poema por eso mismo, y así pues, ya aquí, en el encuentro, en el misterio del encuentro? El poema quiere ir hacia un otro, necesita ese otro, necesita un enfrente, lo busca, se profiere en pos suya. Cada cosa, cada ser humano es para el poema que se endereza a lo otro, una figura de ese otro. La atención que el poema trata de dedicarle a todo lo que sale a su encuentro, su más agudo sentido para el detalle, para el contorno, la estructura, el color, pero también para las palpitaciones y las insinuaciones. Todo eso no es, creo yo, ningún logro del ojo que compite o concurre con aparatos que día a día son más perfectos. Es más bien una concentración que permanece memoriosa de todas nuestras datas. La atención. Permítanme ustedes citar aquí del ensayo sobre Kafka de Walter Benjamin una frase de Malebranche. La atención es la oración natural del alma. El poema se convierte, ¿bajo qué condiciones?, en poema de uno que percibe, que todavía sigue percibiendo, vuelto hacia lo que aparece, que interroga e interpela a esto que aparece, se convierte en diálogo. A menudo es un diálogo desesperado. Solo en el espacio de este diálogo se constituye lo interpelado, se reúne en torno al yo que lo interpela y lo nombra. Pero en este presente lo interpelado, y que, a través del nombrar, ha llegado a ser, por decirlo así, tú, trae consigo su ser otro. Aquí en el aquí, y aún ahora del poema, el poema mismo siempre tiene pues únicamente este presente único, irrepetible, puntual. Aún en esta inmediatez y cercanía, deja que hable con él lo que a lo otro es lo más propio, su tiempo. Nosotros, cuando hablamos así con las cosas, insistimos siempre en la pregunta por su procedencia y su destino, una pregunta que permanece abierta, que no llega a ningún término, que señala hacia lo abierto y vacío y libre. Estamos bien lejos, afuera. El poema busca, creo yo, también ese lugar. El poema con sus imágenes y tropos. Señoras y señores, ¿de qué hablo entonces propiamente cuando hablo desde esta dirección con estas palabras del poema? No de el poema. Hablo, pues, del poema que no hay, el poema absoluto. No, esto ciertamente no hay, no puede haberlo. Pero bien hay, con cada poema real hay, con el poema menos pretencioso, esta pregunta inevitable, esta pretensión inaudita. ¿Y qué serían entonces las imágenes? Lo percibido y por percibir por única vez, siempre de nuevo por última vez, y solo ahora y solo aquí, y el poema sería, por lo tanto, el lugar en que todos los tropos y metáforas quieren ser conducidas ad absurdum. Exploración de topos, desde luego, pero a la luz de lo que ha de ser explorado, a la luz de la utopía. ¿Y el hombre y la criatura? En esta luz. ¿Qué preguntas? ¿Qué demandas? Es tiempo de revirar. Señoras y señores, estoy al final, estoy de nuevo al comienzo. El Arguisé Leart. Esta pregunta viene a nosotros con su antigua, con su nueva inquietante extrañeza. Fui con ella a Buchner, he creído volver a encontrarla allí. Tenía también preparada una respuesta, una contrapalabra luciliana. Quería oponer algo, estar allí con mi contradicción. ¿Ampliar el arte? No, sino que anda con tu arte a tu estrechez más propia y ponte en libertad. Yo he, también aquí, en presencia de ustedes, andado este camino. Fue en círculo. El arte, y entonces la cabeza de Medusa también, el mecanismo, los autómatas, lo extrañador y tan difícil de discernir, acaso, por último, no más que una genialidad. El arte sigue viviendo. 2 veces, con la frase de Lucille, vive el rey,
y cuando bajo Lens se abrió el cielo como abismo, pareció estar allí el cambio de aliento. Quizá también, cuando traté de hacer rumbo hacia aquello lejano y ocupable que finalmente solo se hizo visible en la figura de Lucille. Y una vez habíamos arribado también, desde la atención dedicada a las cosas y a la criatura, en la cercanía de algo abierto y libre, y por último, en la cercanía de la utopía. La poesía, señoras y señores, esta declaración de infinitud de aquello que es pura mortalidad y puro balde. Señoras y señores, permítanme ustedes, puesto que de nuevo estoy en el comienzo, volver a preguntar una vez más, en toda brevedad y desde otra dirección por lo mismo. Señoras y señores, hace algunos años escribí una pequeña cuarteta, esta. Voces desde el camino de la ortiga, ven sobre tus manos hacia nosotros. Quien solitario está con la lámpara no tiene más que su mano para leer. Y hace un año, en recuerdo de un fallido encuentro en Engadina, llevé al papel una pequeña historia en la cual hice andar a un hombre como Lenz por la montaña. Había trazado la escritura de mi destino, lo mismo una vez que la otra, desde un 20 de enero, desde mi 20 de enero. Me encontré conmigo mismo. Se anda entonces, cuando se piensa en poemas, se anda con poemas por tales caminos. ¿Son estos caminos solo en círculo, rodeos de ti a ti? Pero son también a la vez, entre tantos otros caminos, caminos por los cuales el lenguaje adquiere voz. Son encuentros, caminos de una voz a un tú que percibe, caminos creaturales, proyectos de existencia acaso, un anticipado enviarse hacia sí mismo, en busca de sí mismo, una suerte de regreso al hogar. Señoras y señores, llego al final, llego con el agudo que tenía que poner al final de Leoncio y Lena. Y aquí, en las últimas dos palabras de este poema, tengo que andar prevenido, tengo que cuidarme como Karl Emil Franzos, el editor de aquella primera edición crítica completa de las obras y manuscritos póstumes de George Büchner, que apareció hace 81 años en Sauerländer, en Frankfurt am Main. Tengo que cuidarme de no leer, como mi coterráneo, aquí reencontrado, Karl Emil Franzos, el comode, que ahora se usa como un venidero. Y no obstante, no hay precisamente en Leoncio y Lena esas comillas que invisiblemente le sonríen a las palabras, que tal vez no quieren ser entendidas como patita de ganso, sino más bien como orejitas de liebre. Vale decir, pues, como algo no del todo impávido que escucha más allá de uno mismo y de las palabras. Desde aquí, desde el comode, por tanto, pero también a la luz de la utopía, emprendo, ahora, exploración de topos. Busco la región desde la cual vienen Reinhold Lenz y Karl Emil Franzos, que me salieron al encuentro de camino acá, y en George Büchner. Busco también, puesto que estoy de nuevo donde empecé, el lugar de mi propia procedencia. Busco todo eso, es cierto, con dedo muy impreciso, porque inquieto sobre el mapa, sobre un mapa infantil, como inmediatamente debo confesar. Ninguno de estos lugares puede encontrarse. No los hay, pero yo sé dónde tendría, sobre todo ahora, que haberlos, y encuentro algo. Señoras y señores, encuentro algo que me consuela también un poco de haber andado en presencia de ustedes este imposible camino, este camino de lo imposible. Hallo lo que vincula y como el poema conduce al encuentro. Hallo algo como el lenguaje, inmaterial, pero terreno, terrestre, algo en forma de círculo que vuelve sobre sí a través de ambos polos y de modo más jovial que al hacerlo cruza incluso los trópicos, los tropos. Hallo un meridiano. Con ustedes y George Büchner y el país de Hesse he creído volver a rozarlo ahora mismo.